Bienvenidos de nuevo a este espacio donde exploramos juntos las complejidades del mundo del entretenimiento, las personalidades y, por supuesto, las emociones que nos conectan. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y conversación, algo que muchos de ustedes me han pedido que aborde. Hoy vamos a poner bajo la lupa a uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, Kerem Bürsin. Específicamente vamos a intentar responder a esa gran pregunta que flota en el aire, y que resuena en muchos debates y comentarios: ¿Kerem Bürsin es más valioso siempre emotivo? Vamos a desgranar esta idea, a analizar qué significa ser valioso en el contexto de un actor y cómo la emotividad juega un papel crucial, o quizás no tanto, en su carrera y su percepción pública. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante análisis, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y apasionante que sé que te encantará, y al suscribirte te aseguras de no perderte nada y te conviertes en parte activa de nuestra comunidad. Así que dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para estar al día. Bueno, empecemos por definir un poco qué entendemos por valioso en el mundo de la actuación. No se trata solo de cuánto dinero gana un actor o cuántos premios acumula, aunque esos son factores sin duda. La valía de un actor, desde mi perspectiva, reside en su capacidad para conectar con el público, para evocar emociones, para hacer que nos creamos sus personajes, para hacernos sentir que estamos viviendo sus experiencias junto a ellos. Es esa chispa que transforma un guión en una historia viva, que nos hace reflexionar, reír, llorar, y hasta incluso cuestionar nuestras propias vidas. Y hablando de emociones, la emotividad en la actuación es esa herramienta, ese instrumento que permite a los actores transmitir una gama amplísima de sentimientos. Un actor emotivo es aquel que puede llorar con autenticidad, reír con alegría contagiosa, mostrar rabia justificada o ternura genuina. Es la capacidad de desnudar su alma, de exponer sus vulnerabilidades y fortalezas a través de la interpretación. Y cuando pensamos en Kerem Bürsin, es innegable que es un actor que a menudo se asocia con una fuerte carga emocional en sus personajes. Hemos visto roles donde la intensidad de sus sentimientos es palpitable, donde sus ojos hablan más que sus palabras, donde cada gesto parece cargado de un profundo significado. Pensemos en sus personajes más icónicos, esos que lo catapultaron a la fama internacional. En muchas de estas interpretaciones, la capacidad de Kerem para transmitir amor, desilusión, pasión, y a veces hasta dolor, ha sido uno de los pilares de su éxito. Los fans se conectan con esa intensidad, se identifican con esas luchas internas y por eso, muchos lo ven como un actor que realmente siente lo que interpreta. Y ahí es donde surge la pregunta: ¿esta emotividad constante es lo que lo hace más valioso? Podríamos argumentar que sí, sin duda. La emotividad es una puerta directa a la empatía del espectador. Cuando un actor logra transmitir una emoción de forma creíble, el público se siente invitado a compartir esa emoción, a ponerse en la piel del personaje. Kerem ha demostrado tener esta habilidad innata. En muchas de sus escenas, no se trata solo de decir las líneas, sino de sentirlas. Su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, la cadencia de su voz, todo contribuye a crear una atmósfera cargada de sentimiento. Y esto es lo que muchos buscamos en una gran actuación, esa autenticidad que nos conmueve. Pensemos en momentos específicos de sus telenovelas o películas. Esos momentos de vulnerabilidad donde su personaje está pasando por un momento difícil, donde la tristeza le embarga, o donde el amor irrumpe con toda su fuerza. Esos son los momentos que quedan grabados en nuestra memoria, los que nos hacen suspirar o aplaudir internamente. Y Kerem, en muchos de esos casos, ha sabido navegar esas aguas emocionales con una maestría que impresiona. No se trata de una actuación superficial, sino de una inmersión profunda en el estado anímico del personaje. Pero, ¿qué pasa si analizamos la valía desde otras perspectivas? Ser un actor valioso también implica versatilidad. Implica ser capaz de abordar diferentes tipos de personajes, de explorar géneros distintos, de sorprender al público. Un actor que solo puede interpretar un tipo de rol, por muy bien que lo haga, puede ser percibido como limitado a largo plazo. Y aquí es donde la idea de ser siempre emotivo podría ser un arma de doble filo. Si bien la emotividad es una herramienta poderosa, depender exclusivamente de ella podría llevar a que sus interpretaciones se vuelvan predecibles. Los actores más grandes, aquellos que trascienden el tiempo, son los que tienen la capacidad de reinventarse, de sorprender, de asumir.
Roles que desafían sus propias convenciones. Pensemos en actores legendarios que han interpretado desde el villano más cruel hasta el personaje más tierno, o desde el comediante más hilarante hasta el drama más desgarrador, y lo han hecho con una convicción que te deja sin aliento. Kerem Bürsin, en mi opinión, ha mostrado destellos de esta versatilidad. Ha habido momentos en su carrera donde ha intentado salir de su zona de confort, donde ha explorado personajes con matices diferentes. Sin embargo, es cierto que la imagen de él como el protagonista romántico y emocionalmente intenso es la que más ha calado en el público global. Y esto no es algo negativo en sí mismo. Si el público ama esa faceta de él, ¿por qué debería dejar de explorarla? La conexión con el fan es fundamental, y si esa conexión se basa en su capacidad para transmitir emociones profundas, entonces esa es su fortaleza principal. Pero volvamos a la pregunta, ¿es más valioso siempre emotivo? Quizás la clave esté en la palabra siempre. Si la emotividad se convierte en una máscara que esconde la falta de profundidad en otros aspectos de la actuación, entonces sí, podría ser un limitante. Sin embargo, si esa emotividad es una manifestación genuina de su conexión con el personaje, si es una herramienta que utiliza para enriquecer la interpretación y no para ocultar debilidades, entonces es una cualidad que lo hace tremendamente valioso. Creo que Kerem Bürsin tiene la capacidad de ser emotivo de manera auténtica, y eso es lo que resuena con tantas personas. No es una actuación forzada, es una entrega que se percibe real. Además, es importante considerar el tipo de proyectos en los que ha participado. Muchas de las producciones turcas que han alcanzado fama internacional suelen tener un fuerte componente dramático y romántico, donde la expresión de emociones intensas es fundamental para el desarrollo de la trama y la conexión con el público. En este contexto, su habilidad para ser emotivo se convierte en una ventaja competitiva. Si hubiera participado en comedias puras o thrillers psicológicos que requirieran una actuación más contenida o ambigua, quizás estaríamos evaluando su valía de otra manera. Entonces, ¿podemos decir que Kerem Bürsin es más valioso siempre emotivo? Es una afirmación un poco categórica, ¿no creen? Valioso sin duda. Emotivo con frecuencia y con gran talento. Pero más valioso por ser siempre así, es algo a debatir. Creo que su valor reside en la calidad de su emotividad, en su autenticidad y en la forma en que la integra en sus personajes. No se trata de la cantidad de veces que muestra una emoción, sino de la profundidad y credibilidad con la que lo hace. Por ejemplo, un actor puede ser muy emotivo, pero si esa emotividad se siente sobreactuada o repetitiva, pierde su impacto. En cambio, un actor que sabe cuándo y cómo mostrar una emoción, que entiende la sutileza de los sentimientos, puede ser infinitamente más conmovedor. Kerem, en mis observaciones, ha logrado esa sutileza en muchos de sus momentos clave. Hay escenas donde un simple cambio en la mirada, una leve contracción en los labios, o un suspiro apenas audible comunican un mundo de emociones. Eso, para mí, es la marca de un actor con verdadero talento. También es crucial recordar que la percepción del público juega un papel importante. Si una gran parte de su audiencia se enamoró de él precisamente por esa intensidad emocional que transmite, entonces esa es una parte integral de su atractivo y por ende de su valía en el mercado del entretenimiento. Las productoras y los guionistas a menudo buscan actores que encajen con ciertos arquetipos de personaje, y Kerem ha demostrado ser excepcionalmente bueno en el rol del protagonista apasionado y a menudo atormentado. Entonces, ¿es la emotividad su principal arma, su sello distintivo, aquello que lo hace único? Probablemente sí, en gran medida. Pero la verdadera valía de un actor, creo yo, reside en su capacidad para crecer, para adaptarse, para desafiar las expectativas y para seguir sorprendiendo. Si Kerem Bürsin sigue explorando diferentes facetas de su talento, si se atreve con roles que pongan a prueba sus límites, entonces su valía solo puede aumentar. La emotividad será siempre una parte fundamental de su arte, pero no debería ser la única. Para resumir, hemos explorado la compleja idea de si Kerem Bürsin es más valioso siempre emotivo. Hemos analizado qué significa ser un actor valioso, destacando la importancia de la conexión con el público, la capacidad de evocar emociones y la versatilidad. Hemos debatido si la emotividad constante es una fortaleza que lo hace más valioso o si podría limitar su potencial si no se equilibra con otras habilidades. Mi conclusión, y la de muchos espectadores, es que la emotividad de Kerem Bürsin es una cualidad poderosa y distintiva que ha contribuido enormemente a su éxito y a la conexión que tiene con su audiencia. Sin embargo, la verdadera valía de un
Actor reside en una combinación de factores, incluyendo la versatilidad y la capacidad de evolución. Kerem ha demostrado tener un talento excepcional para transmitir emociones de manera auténtica, lo que lo hace tremendamente valioso. La pregunta de si ser siempre emotivo lo hace más valioso es un debate interesante, y creo que la respuesta radica en la calidad y autenticidad de esa emotividad, así como en su capacidad para seguir explorando y sorprendiendo a su público. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo, y que les haya invitado a reflexionar sobre el arte de la actuación y sobre el talento de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que su emotividad es su mayor fortaleza? ¿Qué otros actores consideran que son valiosos y por qué? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de las discusiones sobre el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.